Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada La pandemia, breve panorama económico-financiero. En esta ocasión, nos acompaña la doctora Rosa María Martínez Jiménez, quien cuenta con un doctorado en Administración y en Educación, maestría en Impuestos y Administración. Es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas desde hace 26 años. Cuenta con perfil PRODEP y está certificada en Contaduría Pública por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. Además, es directora del despacho contable y fiscal COFIMA SC y socia fundadora de la Fundación UJAT AC. Antes de iniciarla con la conferencia, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos y desactivar su cámara durante la transmisión para evitar intromisiones. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a la doctora Rosa María Martínez Jiménez. Adelante. Buenas tardes. Karina, ¿puedo dar inicio? Adelante, doctora. Sí, voy. Ya tenía mi pantalla compartida, ¿verdad? Ya, aquí está. Muy bien. Vamos a iniciar, jóvenes. Nuestra plática el día de hoy la denominé la pandemia, breve panorama económico-financiero, ad hoc para el ambiente que nos toca vivir, lo mismo como personas que como contadores. Bien, ¿cómo empezamos? Éramos testigos incrédulos de lo que sucedía del otro lado del mundo. Las economías mundiales fuertemente afectadas estaban paralizadas, veíamos horror, muerte, desesperación, y nosotros pensábamos que allá se iba a quedar todo. Estamos ante una situación que nunca antes habíamos vivido a nivel mundial. Y esto, según expertos, se asemeja a un estado de guerra. Desde un punto de vista económico, hay una controversia porque hay dos escenarios. En este momento tenemos la falta de oferta y la falta de demanda. ¿Qué pasa a nivel global? Dicen expertos también, las cadenas de suministro se han visto afectadas, vamos a requerir ubicar o reubicar esas cadenas de suministro que se habían enfocado o se habían ido a áreas orientales, a países orientales, y probablemente también requiramos de posibles incentivos fiscales al comercio exterior. Los jóvenes recordarán, los que han llevado ya materias de impuestos indirectos sobre todo, que los impuestos al comercio exterior se causan incluso antes del impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces ahí pues va a haber mucho que hacer para el ámbito contable. Entonces vamos a requerir cadenas de suministro resilientes. Bien, vamos adelante. Así empezamos. Un día 18 de marzo nos dijeron que los adultos mayores y personas vulnerables se fueran a casa porque estaban en riesgo. ¿Sí? Mientras tanto, pensábamos que los demás íbamos a continuar con nuestras labores. No así, el 20 de marzo nos mandaron a descansar a los que estábamos en sistemas educativos. Bien, en medio de ese caos, los contadores que vivimos, estábamos frente al vencimiento de las declaraciones anuales de personas morales y a la vez seguíamos pendientes también de las declaraciones anuales de personas físicas que vencerían en abril próximo. ¿Qué pasó con las personas físicas? Porque con personas morales no hubo mayor situación, simplemente presentaron en tiempo sus declaraciones. Sin embargo, para las personas físicas pudimos observar que se aplazó el término para la declaración anual hasta el día 30 de junio. Bien, ¿qué podemos ofrecer nosotros, contadores? En este momento no tenemos muchas herramientas o muchos elementos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, también somos testigos de que las empresas están ante un fenómeno. No hay ventas y los inventarios pudieron haberse quedado. Entonces,
ante esta preocupación de los empresarios, nosotros lo que podríamos ofrecerles en un momento determinado o apoyar a las empresas es a que los inventarios, en lugar de donarse o destruirse, pudieran deducirse como autoconsumo, cumpliendo los requisitos que señala la ley del impuesto sobre la renta y su propio reglamento, y para que no quede como un faltante en los inventarios en los términos de la ley de IVA, pues debe haber un registro contable muy limpio, muy transparente. Bien, ¿qué otra cosa pudimos observar? Ya estaba anteriormente dispuesto y surge en plena pandemia y de pronto sentimos que es una agresión a las personas, lo que no puede ser así, ¿verdad? Y bueno, yo le llamé aquí a esta diapositiva lo que es parejo no es chipotudo. ¿Por qué? Porque nosotros de pronto nos enteramos que plataformas digitales como Netflix, PlayStation, Xbox, Spotify y otras se van a ver afectadas por el impuesto al valor agregado a partir del mes de junio. Y esto no significa otra cosa que dar igualdad de condiciones. O sea, empresas locales o empresas nacionales sí estaban trasladando impuestos, mientras que los extranjeros pues no había una claridad para ellos. Entonces, podemos pensar que surge con la pandemia o que es una afectación finalmente al usuario, pero no fue pensado de esa manera, sino fue dar una igualdad de circunstancias a las empresas que ofrecen este tipo de servicios. Bien, otro de los fenómenos que podemos observar nosotros, obviamente, es la pérdida de empleos. Hemos visto a nivel global cómo se ven afectadas las organizaciones y han tenido que recurrir al despido. Entonces, pues México no ha sido la excepción. Pasado el mes empezaron a haber despidos en empresas que no podían, iniciada la pandemia, y sin embargo, pues ha habido quienes ya sufrieron de irse a casa definitivamente. Ya no pueden hacer home office, sino que ya están en casita, pues esperando que vengan circunstancias mejores. Ahora, ¿qué podemos ver también? Curiosamente, la economía está sufriendo una transformación porque si bien no tenemos los empleos o estamos perdiendo empleos dentro del ámbito que normalmente hemos conocido, se están dando fenómenos de empleos temporales o empresas que ofrecen empleos temporales ante la demanda que surge. Ahora necesitamos otro tipo de incentivos u otro tipo de servicios. Entonces, si bien las empresas se enfrentan a nuevos retos, entonces digitalizar es un reto y esa es un área de oportunidad. También encontramos simplemente controladores de temperatura, se está convirtiendo en un empleo o ofertado en este momento. ¿Sí? Es lo mismo que los técnicos de desinfección, desde un técnico hasta una empresa que se dedique a la desinfección. Dice el economista, que es de donde tomé la nota, que anteriormente las empresas que se dedican a la desinfección anteriormente se dedicaban únicamente a las plagas, a control de plagas, entonces se está ampliando el contexto para estas empresas. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que adaptarnos al cambio. Vienen cambios grandes para todos y debemos estar preparados para ello. Todo lo que hasta este momento hemos enfrentado, de pronto quienes estaban, por ejemplo, en clases presenciales, de pronto se vieron ante el reto de cumplir en clases en línea. ¿Qué ha pasado? Si bien no me dejan mentir mis alumnos, que aquí hay algunos presentes, dicen ellos mismos, cambió mi circunstancia porque en clase era más pasivo o no participaba y ahora me he visto en la necesidad de participar, de leer más. Entonces, de alguna manera nos hemos involucrado en un mundo diferente que nos va a llevar a cambios trascendentales. Bien, ¿qué sucede con las empresas? Tomado también del ámbito en el que nosotros estamos, preguntamos a empresarios y a personas que están dentro de las empresas si han sufrido fenómenos relacionados. Entonces,
Las empresas que contestaron de una muestra de 61, casi el 28% se dedican al comercio. Sí, tenemos empresas de servicios de la construcción en un 11.5%. Vemos que los servicios están sobre un 13% y los administrativos están sobre un 16%. ¿Qué están viviendo las empresas en nuestro entorno? Preguntamos a los empresarios, ¿esta contingencia pone en riesgo su empresa? La mayor parte obviamente nos dice que sí, el 80% está en riesgo y eso es un fenómeno económico que se va a dejar ver a determinados meses. Durante esta contingencia, ¿su empresa ha sufrido alguna reestructura organizacional? Más de un 55% dicen que sí. De pronto, el hecho de que las personas tengan que hacer home office tal vez le dé un nivel jerárquico a iguales a muchas personas que estando en oficina, tal vez uno era jefe y otro era subordinado, pero en este momento pues debemos tener la capacidad de toma de decisiones todos. Durante esta contingencia, ¿su empresa ha sufrido alguna reestructura organizacional? La mayoría nos dicen que sí, perdón. Voy a la siguiente. Ante estos acontecimientos, ¿su organización presenta problemas por pérdida de mercado? Más del 73% nos dicen que sí. ¿Se ha visto en la necesidad de despedir personal? Aquí, y me da gusto esta respuesta, casi un 70% de las empresas locales nos dice que no. Y eso es un aliciente porque quiere decir que los empresarios están aguantando la circunstancia que en este momento se vive para no despedir a su personal y darles elementos o herramientas para que puedan permanecer. O sea, estamos haciendo lo posible porque dentro de nuestro margen económico podamos hacer frente sin recurrir al despido. Dice la pregunta, ante estos acontecimientos, ¿su organización presenta problemas por pérdida de mercado? Sí, la mayoría nos dice que sí, casi un 74%. ¿Qué sucede? Que a pesar de la pérdida de mercado, las empresas están manteniendo tanto el empleo, o sea, no están despidiendo a sus trabajadores y están tratando de mantenerse en lo poco que el mercado en este momento les puede permitir. Vamos a la siguiente. Dice, ¿se ha visto en la necesidad de despedir personal? Dicen no. La mayoría nos dice que no. Su organización realiza estrategias como el home office y también aquí lo vemos como algo que nos dice que empleos futuros probablemente puedan ser desde casa. Muchos empleos que normalmente se hacían en una oficina, probablemente ahora podamos hacerlos desde casa. Más del 50%, un 54% de las respuestas dicen que están haciendo home office. De pronto la sala de la casa o un área de la casa se ha convertido en oficina. ¿Quién te dice que debas checar una tarjeta, que debas firmar una lista para cumplir? Nadie. Simplemente sabes que tienes que cumplir y eso es un aspecto que pues nos enorgullece porque quiere decir que tenemos la capacidad de respuesta ante una circunstancia como la que estamos viviendo. Por efectos de la pandemia, ¿en su organización se han incorporado nuevas herramientas tecnológicas? Un 64% nos dice que sí. Esto igual, jóvenes, pues es un aviso. Tenemos que estar preparados en estos ámbitos para dar respuesta a las necesidades futuras. ¿Sí? No podemos quedarnos con lo convencional, con lo tradicional, sino esto nos está marcando la pauta hacia dónde vamos, qué necesitamos, cómo vamos a reforzar lo que hoy somos. ¿Sí? ¿Hasta dónde era tu compromiso con las tecnologías? ¿Estabas poco comprometido? Bueno, hoy te das cuenta que esto debe cambiar.
En caso de requerir no afectar la liquidez o viabilidad del negocio, ¿cuáles son sus principales formas de financiamiento? Nos dice la mayoría que aportación de capital, y eso también nos da gusto porque quiere decir que el empresario todavía confía en la capacidad de su empresa. Casi el 50% nos dice que se iría por aportación de capital. Las otras opciones son préstamos tradicionales de la banca comercial y los préstamos gubernamentales. Bien, toda crisis lleva a las empresas a buscar soluciones que le permitan ahorrar. ¿En cuál de las siguientes alternativas considera viable invertir para lograrlo? La mayoría nos dice que en servicios financieros a bajo costo. Sí, también tenemos que en canales de comunicación y difusión sería una opción de invertir, o plataformas de soporte para realizar home office. Esto nos indica también que probablemente esos márgenes cambien a cierto tiempo, porque vamos a requerir más empresas que asesoren en este sentido, que surjan empresas que den este tipo de servicio. Vamos adelante. ¿En qué se basa o en qué basa su toma de decisiones al momento de crisis como las actuales? Sí, recordemos que nosotros, como Estado, hemos resurgido ya de crisis. Nosotros vivimos la inundación en 2007, pues que destruyó un 80% de nuestra ciudad, incluso del Estado. Entonces, logramos salir adelante en esa crisis. Entonces, obviamente en este momento estamos en una crisis, pero también confiamos un poquito en nuestro sentido común, que es el mayor puntaje, y confiamos, y eso es bueno, confiamos en nuestros medios de información gubernamental, estamos confiando en nuestro gobierno. Y a la vez también confiamos en protocolos establecidos con anterioridad. Esto quiere decir, hemos aprendido a vivir con las crisis y a resurgir de esas crisis. Los problemas de liquidez en la compañía, tenemos que un 21% dice que sí han sido fuertes y un 20% está en una media, un 34% fueron fuertes los problemas de liquidez o están siendo fuertes. En una parte media, poco afectados está un 31% y menos afectados está un 11%, pero sí tenemos de alguna manera la forma de salir de esta crisis de acuerdo a algunos empresarios. Los problemas de viabilidad del negocio. Algunos nos dicen un 25% que han sido fuertes o están siendo fuertes, van bajando a un 23% menos de intensidad en cuanto a problemas de viabilidad, de mantener su negocio, que su negocio no se ha cerrado con esta crisis que enfrentamos. Un 26% da la muestra de que puede aguantar y los demás pues dicen que no tienen riesgo. Problemas de liderazgo en la empresa ante esta pandemia. Tenemos 23% de problemas de liderazgo, y esto es claro si lo cruzamos con el home office que estamos viviendo y que se está manifestando en muchas empresas. Todos tenemos capacidad de ser líderes, y el mismo medio, el mismo ambiente que nosotros vivimos nos está haciendo líderes y líderes transformacionales, porque somos capaces de adaptar nuestro entorno a las necesidades y podemos con esto, podemos hacer más incluso de lo que estamos haciendo hasta este momento. Capacidad o necesidad de establecer nuevos esquemas de trabajo en la empresa. Un 36% de las empresas nos dice que sí, necesitan establecer nuevos esquemas de trabajo. Debemos estar preparados para contingencias, debemos estar preparados para enfrentar situaciones difíciles. Entonces, esto
nos pone a prueba y nos pone al filo de la navaja, la empresa se debe adaptar para hacerle frente a esas necesidades o nuevos esquemas de trabajo. Problemas de adaptación de esquemas de comunicación y tecnologías eficientes, un 38% nos dice que sí los tiene. De ahí para abajo, pues va bajando la necesidad o problemáticas con relación a esquemas de comunicación y tecnología eficientes. De alguna manera, ¿en qué confiamos? En la capacidad de las personas y en su liderazgo para que rindan lo que deben rendir y el trabajo se logre a pesar de las circunstancias. ¿Considera que su equipo de trabajo está capacitado para trabajar a distancia? Un 54% nos dice que sí, ha confiado en las personas para el trabajo a distancia. De alguna manera, no estábamos pensando que el trabajo se iba a dar a distancia, sin embargo, pasó una semana y ya varias empresas habían tomado la decisión de que era necesario que las personas fueran a su casa y que desde su casa pudieran realizar home office. En mi caso he sido testigo, en casa yo tengo una persona haciendo home office, en mi caso yo dando mis clases virtuales. Entonces, para el caso de mi sobrina, que es la que trabaja haciendo home office, necesitaba su propia línea o su propio canal de internet para poder realizar su trabajo y tuvo que adaptarlo. Me dijo, tía, necesito adaptar el espacio. Le dije, adelante, no pasa nada. Entonces, pues hubo que hacer tanto nuevas tecnologías o ampliar la capacidad que ya tenías para poder dar la batalla. O sea, ¿qué sucede? Algo que tú tienes en tu empresa de constante, de pronto si te vas a casa, pues tienes que adaptar el espacio, tienes que adaptarte tú para poder salir adelante y realizar ese trabajo. Entonces, pues de alguna manera las empresas han confiado en que su personal lo iba a lograr y lo estamos logrando todos, ¿no? Después de esta contingencia, ¿ha pensado en nuevas alternativas de organización? El 82% de las personas encuestadas nos dice que sí. Tenemos que reestructurar ese esquema que normalmente es convencional en la empresa de niveles jerárquicos, tal vez pase a otro estilo de estructura organizacional para que dé fluidez y las personas tengan capacidad para toma de decisiones y no estemos dependiendo unos de otros, porque en las organizaciones, cuando dependemos unos de otros, en lugar de beneficiar, entorpecemos a veces la labor entre compañeros de trabajo. Bien, vamos a la siguiente. Su empresa ofrece servicios o productos en línea. Tenemos un 64% prácticamente que nos dice que no. Esto muestra que es un área de oportunidad. En tiempos de crisis nosotros vamos a buscar áreas de oportunidad y creo que esta es una alerta. Jóvenes, tenemos miedos todavía, pero creo que debemos pensar en que nuestros productos y nuestros servicios deben ofertarse en línea, porque ahorita si necesitas algo, ¿qué haces? No puedes salir, pues abres la app y empiezas a buscar el producto con quien lo esté ofertando. ¿Qué tal si nos colocamos del lado contrario? ¿Qué tal, contador, si no esperas y buscas la posibilidad de ofrecer servicios en línea? Entonces, hay mucho que hacer para que nosotros podamos resurgir de esta crisis. ¿Su empresa ofrece servicios de marketing o comunicación digital? Pues tenemos que nos dicen un 78%, casi 79%, que sí ofrece servicios de marketing o comunicación digital. Entonces tenemos que combinar esto
con el mercado en línea, con ofrecer servicios y productos en línea para que podamos crecer y una crisis como la que estamos viviendo pues no nos saque del mercado. Entonces, contadores, hay mucho que hacer, tenemos que sumar lo que somos como contadores con aspectos administrativos de interés para que nosotros tengamos la capacidad de involucrarnos en las empresas que van a surgir a partir de la crisis. Resurgiremos como el ave fénix. Tenemos que aprender a resurgir de nuestras propias cenizas. Entonces, ¿qué tenemos que ser o cómo debemos ser? Personas resilientes, creativas, con iniciativas, con moralidad, independencia, con sentido del humor, capacidad para relacionarse y tantas situaciones más que se deben trabajar. ¿Qué te está poniendo en el filo de la navaja en este momento? Probablemente la paciencia, probablemente el hecho de que estamos acostumbrados en casa a manejar horarios y de pronto pues todos tenemos que estar en casa y todos tenemos que resolver situaciones en casa. ¿Cómo le hacemos? Como todos queremos estar en línea, todos queremos el espacio para trabajar, o si no es nada más hay un equipo, o no me concentro, me cuesta trabajo. Hay muchos retos en este momento. Entonces, cambia la actitud y verás cómo van a venir resultados mejores, quizás los que tú no esperabas. Entonces, 5 disposiciones que te van a ayudar a ser una persona resiliente, y esto va a ser para tu futuro, para tu empresa, tu despacho o la prestación de servicios personales independientes o dentro de una organización. ¿Qué te va a ayudar? Mantener una actitud que te permita que no te tire ningún viento, ¿no? Si me preguntas cuál es mi árbol favorito, yo diría la palmera. Y dirás, bueno, la palmera, ¿por qué? Si no tiene muchas hojas, ¿no? Bueno, cuando viene un ventarrón a orilla del mar, la palmera se dobla, pero no se quiebra. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser como las palmeras y a mantener la actitud que nos permita mantenernos siempre airosos, siempre salir adelante, a flote, tener esa actitud que no deje que una situación nos venza. Bien, paciencia. En este momento estamos con un reto con nuestra paciencia, porque decía hace un momento, probablemente estamos más personas de las que normalmente convergemos en un mismo punto en casa y tal vez no todos tengamos la capacidad para ser pacientes y escucharnos unos a otros. Entonces, hay que desarrollar paciencia para que ustedes puedan salir adelante en momentos de crisis. Las tomas de decisiones van a ser mejores cuanto más hayas aprendido a desarrollar esa capacidad de ser paciente. No tomes una decisión si no has logrado un estado de ánimo tranquilo, porque puede ser la decisión equivocada. Bien, creatividad. Y este momento nos ha puesto en reto a todos. Debemos dejar salir esa capacidad para ser creativos, ser flexibles y poder enfrentar este momento de crisis. En cuanto a horarios, nosotros debemos ser capaces de administrar nuestros tiempos para que podamos desarrollar todo lo que de nosotros se espera y todo lo que tú quieres para contigo mismo también. Tienes que reinventarte para combinar trabajo, descanso y pues conversar, destinar tiempo para la familia. Dice el autor o la autora de estas notas que incluso cuando estamos viendo una película con algunos otros miembros de la familia, conversar acerca de los personajes, los comportamientos de lo que estamos observando en la película o en una serie, pues puede fomentar también una relación viable entre los miembros de la familia.
responsabilidad. Seguir las normas de los expertos nos hace salir de nuestra zona de confort y tener una mirada amplia. Entonces tienes que saber qué quieres, visualizar y vas a hacer las cosas con responsabilidad. Dice, el corazón no tiene que estar confinado, o sea, el individualismo no es ecológico ni sostenible. Entonces, en este momento de confinamiento, nosotros somos capaces de enfrentar con responsabilidad las necesidades y salir adelante, salir airosos. Entonces, esto es lo que yo considero que aunado al conocimiento que tenemos y que vamos adquiriendo durante la carrera, con estas actitudes podremos resurgir de la crisis, nos vamos a reinventar y vamos a buscar nuestras áreas de oportunidad porque van a venir grandes cosas. Después de una crisis tienen que venir grandes cosas, nos vamos a levantar. Entonces podemos lograrlo. Bien, pues esto es lo que traje para comentar y estoy atenta a las inquietudes que surjan después de esta plática. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por tan interesante conferencia. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Pueden preguntar activando sus micrófonos o escribiendo la pregunta en el chat. También les recordamos, por favor, registrar su asistencia mediante el enlace que se colocará en un momento en el chat. Por favor, adelante con sus preguntas, quedamos atentos. Nuevamente pueden activar sus micrófonos y realizar la pregunta o también pueden escribirla en el chat de la reunión. Las iremos leyendo y la doctora las irá respondiendo. Igual si tienen algún comentario que hacer, adelante, estamos a la escucha. Parece que no hay preguntas. ¿Habrá alguna pregunta? Jóvenes, muchísimo que aprender de esta interesante plática que la doctora tuvo a bien decirnos, el estudio muy interesante. Yo creo, antes que nada, felicitar a la doctora. Rosy, creo que es muy importante en lo que nos está compartiendo el día de hoy. Sobre todo, bueno, he invitado a mis alumnos para que nos acompañen en esta conferencia y creo que es un tema bastante atinado. Muchos de mis estudiantes están teniendo en este momento todas estas dudas y problemas de tipo emocional, porque pues no estamos preparados, no nos prepararon o no nos preparamos con tiempo para toda esta situación. Obviamente es una cuestión sanitaria a nivel mundial, pero creo que sí es importante profundizar un poco más en estos aspectos de resiliencia, que no solamente está circunscrito a los psicólogos, sino que creo que todos los académicos que estamos nosotros ahorita colaborando con los chicos para que aprendan, para que estén tratando de concentrarse en el aprendizaje académico, también puedan trabajarlo desde el punto de vista emocional. Ya me ha tocado varios chicos que me han llamado a las 2, 3 de la mañana porque están muy deprimidos y que no saben cómo canalizar todas estas emociones encontradas que tienen. Y creo que estos puntos que nos ha compartido la doctora son bastante interesantes. A mí me gustaría, si es posible, que nos pudiera compartir su presentación para poderla replicar, al menos los académicos con los chicos, ¿no? Muchas gracias, doctora. No le escuchamos, doctora. Active, por favor, su audio. Doctora Rosy. Sí, ahora sí. Adelante, ahora sí, gracias. Perdón. Comentaba yo que efectivamente la presentación es para compartirla, y además es entendiendo la situación que nosotros pasamos. Escucho empresarios a través de los grupos de WhatsApp
escucho o a mis alumnos a través, escucho es un decir, ¿verdad? A través de los mensajes que podemos interactuar y ellos dicen, de pronto no tengo la capacidad para trabajar en línea porque no tengo suficientes datos. Otros me dicen, no tengo el espacio, me cuesta trabajo porque no tengo espacio. Y otros que en clase son muy atentos, de pronto me dicen, me distraigo, no me es fácil concentrarme. Entonces, eso quiere decir que necesitan escuchar que es posible que ellos puedan adquirir el autocontrol, ¿sí? Entonces, es algo que nadie se los va a dotar, sino que lo tienen que trabajar. Es una prueba muy fuerte, como bien dice Jaisela, es una prueba muy fuerte la que estamos teniendo. No nos prepararon para esta crisis, nadie sabía hasta dónde iba a llegar la situación. Pensábamos que íbamos a regresar a actividades el día 20 de abril y no fue así, ¿verdad? Entonces, habíamos tenido una pandemia en 2008 y fueron 2 días, creo, que nos mandaron a descanso. Entonces no pensábamos que se iba a extender tanto, mucho menos las consecuencias. Estamos viendo alrededor una serie de situaciones que pues es normal que el joven se deprima, ¿verdad? Pero pues hay que sacar fuerzas de flaqueza y por eso les traje el ave fénix, porque tenemos que aprender a salir adelante y a resurgir de nuestras propias cenizas, no nos queda de otra. Entonces, esa fue la intención, ¿sí? Porque ¿qué nos ofrece el gobierno en este momento? No tenemos mucho. Los contadores, por ejemplo, que digamos, hay un plan económico para las empresas para que se adapten económicamente a esta crisis, no lo ha habido, no hay un apoyo. La empresa o el empresario está viviendo con sus propios recursos y está tratando de, pues, como una banda elástica, ¿verdad? Estirar hasta que logremos reactivar la economía. No contábamos tampoco que íbamos a ser un Estado indisciplinado y que nos íbamos a rezagar un poco más que los demás. Eso no estaba en lista tampoco, ¿verdad? Entonces, pues, por un lado, qué pena que suceda esto, pero pues es un aprendizaje, de todas formas es un aprendizaje. Entonces yo espero que los jóvenes hagan un alto y se den cuenta que la solución está en ellos mismos, no va a venir de afuera, tiene que venir de dentro hacia afuera para que se puedan adaptar a esta situación que vivimos y estén preparados al cambio. Además tienen que visualizar ese horizonte para ellos es bueno, ¿sí? Ese horizonte para ellos les ofrece oportunidades. Si bien ahorita estamos viviendo crisis, este horizonte para ellos va a ser muy positivo. Así que no se deben amedrentar, tienen que aprender a convivir a cómo están sucediendo las cosas en casa. Cada uno en casa tiene sus propias circunstancias, pero van a tener grandes beneficios. Confiemos en ello. Así es, como bien menciona, aprovechar las oportunidades, ¿no? Tiene también agradecimientos en el chat, doctora. Juan Carlos López y Diana Luz agradecen los conocimientos que acaba de compartir. Y bueno, reconoce Juan Carlos que es tarea de ellos trabajar, ellos como estudiantes, ¿no? Con todo lo aprendido y pues analizar otros contextos del mercado, ¿no? Para encontrar nichos y también aprovechar oportunidades, que forma parte de la resiliencia que bien usted comentaba. Claro. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más que tenga algún comentario o pregunta que realizar a la doctora? Aprovechen, chicos. La doctora está nutrida de conocimientos, entonces yo creo que es buena oportunidad también para que ustedes aprovechen a hacer comentarios o preguntas al respecto. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Como institución o como empresa, ¿sería necesario que a sus empleados les diera capacitación adecuada para la nueva adaptación de los sistemas tecnológicos? ¿O como personas tenemos la capacidad de hacerlo por sí mismos? Como personas podemos buscar
pero también es compromiso de la empresa hacerlo. También es compromiso de las empresas reorientar los sistemas tecnológicos dentro, una vez que la empresa se pueda reacomodar, porque en este momento no es posible, van a tener que adaptar nuevos sistemas tecnológicos. Yo decía, acorde a lo que nos responden los mismos empresarios, que nos dicen que no le están apostando, por ejemplo, al mercado en línea. Entonces hay productos que podrían tal vez ya incursionar en el mercado en línea y no están aprovechando ese espacio. Entonces vamos a tener que perder los miedos e incursionar en esos mercados. Nosotros contadores debemos estar preparados porque somos nosotros los que al final de cuentas creamos las estrategias económicas dentro de la empresa y ver cómo va a ser el manejo de esos ingresos, cómo vamos a contabilizar, qué tipos de controles va a requerir la empresa cuando cambie la circunstancia. Si nada más el cambio que sufrimos, por ejemplo, de cómo venimos nosotros ya, en épocas pasadas, que estuvimos acostumbrados al trabajo en papel y al pago en filas, largas filas en los bancos. Primero era en Hacienda directamente, ni siquiera era en los bancos. Nosotros hemos sufrido una serie de transiciones y cómo nos fuimos adaptando, y en la escuela nosotros no tuvimos tecnologías. Nosotros lo más sofisticado que tuvimos fueron copias fotostáticas y una calculadora. Entonces, imagínense qué no van a poder lograr ustedes. Tienen el mundo por delante, no se deben sentir mal. Tienen todo en este momento para despuntar. Van a lograr grandes cosas, de eso yo estoy segura. Muchas gracias. En el chat tenemos preguntas. Una está muy relacionada con lo que acaba de comentar. En función de los empresarios que están en estos momentos, pues ciertamente muy desanimados por sus negocios, ¿cuál sería su recomendación o estrategia en esta crisis hacia los empresarios? Sí, esto es como cuando vamos a pensar, te sumerges en el agua y para que aguantes en el agua, sabes que tienes que haber tomado suficiente aire para poder aguantar estar bajo el agua. Entonces ahorita el empresario, esa es su situación en este momento. El empresario es como si hubiera tomado una bocanada de aire y de pronto lo hubieran sumergido en el agua. Entonces, cuanto más aire haya logrado tomar, más tiempo va a aguantar. Entonces, va a poder emerger y va a poder llenar de nuevo sus pulmones de aire. Quiero decir con esto, va a reactivar la economía de su empresa. Eso va a ser posible porque una vez que nosotros salgamos, cuando salgamos de casa, cuando empecemos a demandar los servicios que hemos dejado de demandar, ellos van a tener la capacidad de adaptarse nuevamente. Pero obviamente ahorita tienen que gastar el menos oxígeno posible para poder llegar. ¿Qué es lo que están haciendo? Están recortando al máximo gastos para poder alcanzar llegar al momento de reactivación económica. Así es. Hay dos preguntas muy relacionadas que van en función de cuál considera usted que sean las consecuencias después de la cuarentena, tanto en el ámbito económico y psicológico, y bueno, ¿qué les recomienda en este sentido a los estudiantes para sobrellevar esta situación en el sentido de sobre qué pueden invertir, además de su formación que de por sí están teniendo como estudiantes? Bueno, en mi caso, desde un punto de vista, digamos, profesional, sumar todo lo que puedan en conocimientos. Hace un momento les dije, nosotros cuando fuimos a la escuela lo más sofisticado era una calculadora y una copiadora. Imagínense en este momento, nosotros trabajamos pues a través de una conferencia en línea, estamos dando clases en plataformas digitales, estamos haciendo cosas que antes en nuestro ámbito o en nuestro momento escolar pues ni siquiera imaginamos. Entonces, por un lado, capacitarse para tener elementos y entrar en esos ámbitos. Ahora, en lo personal, voy a hablar por mí. ¿Sí? ¿Cómo aguantas esta crisis? Si lees muchas cosas que te mandan en el WhatsApp, muchas de ellas te dicen, aprende a respirar. Entonces, y
E incluso el secretario de la OMS decía, practican yoga, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo desde lo personal, practiquen yoga, sería un complemento ideal porque la mente no está confinada, lo decía por ahí en alguna de las láminas, la mente no está confinada, estamos en casa, pero no, nuestra mente no está confinada. Entonces, no dejes que se confinen los sentimientos, no dejes que se confine tu propio sentir. Sal y toma aire a la hora que sea en la noche. A mí me gusta salir un rato en la noche y respirar. Le digo a mi hija, a veces suelto la computadora, ¿a dónde vas? Voy a tomar aire, voy a limpiar afuera, aprovecho de limpiar y a tomar aire, ¿no? Respira todo el oxígeno que puedas, pero si pueden practicar yoga, es una práctica que solo necesita un pequeño espacio en tu casa, en un rinconcito donde te puedas acomodar con un tapetito, una toalla, y hazlo. Hagan yoga porque les va a ayudar mucho. Yo tengo muchos años practicando yoga. En el proceso de ser alumna me convertí en maestra y me he certificado también en disciplina yógica. Entonces, pues ahora soy la maestra de mis nietos. No salimos, pero yo subo un rato con ellos para darles su clasecita de yoga y los divierto y combino cosas para que bailen, para que despejen mente, ¿no? Entonces, tu mente no está confinada, estamos adentro en casa, pero realmente confinados no lo debemos sentir así. Decían por ahí entre tantas cosas que nos mandan, es mejor en casa que, que en el hospital, ¿no? Entonces, yo digo, pues es mejor vivos, ¿no? Es mejor vivos. Entonces, nuestra misión es mantenernos vivos y mantenernos sanos, mantenernos con un estado de conciencia que nos permita adaptarnos. Y hagamos lo mismo que está pasando con el empresario. El empresario, les decía yo hace un momento, es como si hubiera tomado una bocanada de aire y estuviera bajo el agua. Hagamos lo mismo, toma suficiente aire, conténlo y después déjalo salir y verás cuánto liberas nada más con eso. Entonces, verán cómo les cambia las circunstancias y se concentran en lo que ustedes pueden hacer por ustedes mismos y van a ver las cosas de otra manera. Y vamos a esperar eso que viene con ansias, porque van a venir cosas buenas y vamos a hacer lo mejor que podamos hacer. Y creo que aprenderemos a trabajar en equipo y creo que aprenderemos a ser menos individualistas, como que nuestro medio en Tabasco se presta para ser un tanto individualistas. Entonces, ya no es tiempo de ser individualistas, creo que hay que aprender a ser equipos. ¿Quién es experto en qué? Y vamos a sumarnos para que podamos salir adelante. Creo que a la vuelta de 5 años veremos un panorama muy, muy diferente y una ciudad muy crecida y tal vez más limpia. Aprendamos a también, ¿qué hemos aprendido ahorita? De pronto en el centro de la ciudad solo 2 días a la semana pasa la basura. Bueno, tenemos que aprender a administrar la basura en casa. Ya viste qué tan importantes son esas personas, ¿verdad? Que los vemos pasar cada noche y como que, ay, te tocó estar en la fila detrás del camión de la basura y hasta enojado vienes. En lugar de decir, gracias a Dios que pasa el camión de la basura y se va a llevar los residuos, estamos enojados detrás del camión de la basura. Pero ¿qué tal ahora que solo pasa 2 días y que no puedes sacar tu basura? Tienes que aprender a compactarla en casa, ir administrándola para que la saques los días que debes salir. Y eso nos muestra que somos capaces incluso de ser responsable con nuestros residuos, que también trabajo mucho con ello. Entonces, bueno, tantas cosas que les podría yo decir. Muy bien, muchas gracias. Muy enriquecedor todo lo que nos comparte. Doctora, algo habló usted de eso en su presentación sobre las consecuencias de la pandemia, que ya de por sí estamos viendo y próximamente lo seguiremos viendo también. ¿Pudiera usted ahondar un poco en esto? Porque hay una pregunta al respecto, por favor. ¿En cuál, perdón, no alcancé a escuchar muy bien? Con las consecuencias económicas que está dejando y que en los próximos días seguirá dejando la pandemia. Sí, yo no sé si puedo compartir de nuevo la pantalla. Voy a poner adelante. las diapositivas. Permítanme tantito.
Sí. A ver, como que... se dejó de compartir, ¿verdad? ¿O sí la están viendo? Sí, no, ¿Sí la están no, Ok, es esta, ¿verdad? ¿Sí estamos viéndola? no la vemos. Compartir. Ok, voy de nuevo. Permíteme. Aquí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ahora sí la pueden ver? Es correcto, la vemos. Ok, bueno, cuando nosotros observábamos del otro lado del charco, digámoslo así, qué sucedía en Wuhan y qué estaba pasando, y decíamos, ojalá y no venga para acá ese virus, ¿verdad? Y éramos unos testigos incrédulos. En ese momento no nos dimos cuenta hasta dónde se estaban viendo afectadas las cadenas de suministro. Tal vez en el momento que quisiste comprar algo en línea que viniera del extranjero, te diste cuenta que iba a tardar mucho más en llegar hasta ti de lo que normalmente hubiera tardado. Bueno, esto se debe a las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque el Oriente ocupó un tanto de los productos que nosotros consumimos, incluso hasta lo decimos a modo de burla, ¿no? Ay, hecho en China, veíamos no sé si vieron un chico que estaba ya muy, para prepararse, para la pandemia con su cubrebocas, y de pronto ve la etiqueta que decía hecho en China y no queríamos nada que proviniera de allá porque pensábamos que iba a traer el virus, ¿no? Entonces, estaba medio caricaturesco. Las cadenas de suministro vienen desde allá, entonces se afecta el Oriente y se afecta Occidente por consecuencia, aunque nosotros no estuviéramos, o no hubiéramos frenado la economía local, aún así nos iba a afectar. ¿Por qué? Porque ellos cerró Europa, cerraron los países orientales. Entonces, esto frena la cadena de suministros, de dónde viene el producto y hasta dónde va, se alenta todo el suministro a nivel global, ¿no? Entonces, decíamos igual y decían los expertos que posiblemente una situación que a nosotros sí nos toque ver como contadores es que para que se puedan reactivar esas áreas comerciales, el comercio exterior, pues que haya incentivos, más incentivos fiscales al comercio exterior, porque mis alumnos no me dejarán mentir. Por ejemplo, si nosotros importamos un bien, vamos a ponerle un precio de 100 pesos, precio de pesos mexicanos, ¿no? Ese es el precio que me da el proveedor en el extranjero. Para que este producto llegue a México, primero va a impactar impuestos al comercio exterior. Entonces, va a depender de las características del producto el impuesto al comercio exterior que le va a pegar a ese producto, que puede incluso ser del 100%. Entonces, va a haber aranceles compensatorios, porque si en México se produce un bien con características similares y cuesta 200 a precio de costo, tiene que haber cuotas compensatorias que equilibren la balanza, porque si no nuestros productores se fueran a pique. Entonces, los impuestos al comercio exterior por eso se elevan. Ok, se van a sumar los impuestos al comercio exterior, ponle 50 pesos. Entonces, a esos 150 pesos ya sumado el impuesto al comercio exterior, todavía van a sumar el impuesto al valor agregado y el IEPS si el producto es sujeto a ese impuesto. Entonces, el precio final que le llega a la empresa que está importando todavía se va a ver afectado, porque si es una empresa importadora que va a colocar el producto en el país, pues va a sumar sus gastos operativos, va a sumar su propio costo para que se eleve el precio y pueda tener recuperación. Por ende, ese bien ya está potencializado cuando llega a uno, cuando uno lo consume. Entonces, ¿qué sucede si las cadenas de suministro se ven afectadas, si los productos no pueden llegar, se empiezan a encarecer fletes, se empiezan a encarecer las materias primas, y por ende ya ese producto no va a venir a 100 pesos, va a venir mucho más caro. Entonces,
Desde ahí viene pegándonos lo que está sucediendo. No sé si con eso me doy a entender. Sí, claro, tenemos más preguntas. Hay una que se refiere a sobre el límite, cómo saber el límite de apalancamiento que debo meter a mi negocio. Respuesta a no despedir empleados. Pregunta Carlos Mario. Carlos Mario. Voy a ver si puedo regresar a la cámara. De hecho, la seguimos viendo a usted. Pero es que como yo si nada más gusta, veo mi presentación. ¿puede dejar de compartir pantalla? Ajá, aquí en la X, ¿verdad? Ok, perfecto, aquí estoy. Bien, entonces, el grado de apalancamiento para poder aguantar, creo que va en función cuántos sueldos tuve que dejar de pagar para poder contener la crisis, ¿no? Puedo mantener tal vez de 5, 3 empleados, o voy a mantener la situación con 5 y voy a tratar de también tener los suficientes ingresos, por lo menos para sostener esa nómina, hasta en tanto podamos reactivarnos normalmente, ¿no? Entonces, si requerimos préstamos externos, pues va a depender cuántos son mis gastos de aquí a, por lo menos, creo, julio, ¿no? De aquí a julio para poder aguantar. ¿Cuánto necesitaría apalancar, por lo menos, para soportar los gastos de aquí a julio? Habría que hacer cuentas en la organización, cuánto puedo minimizar en gastos, hasta donde yo pueda ya reducir esos gastos con esa nómina. Eso súmalo a los 2 meses subsecuentes, que ya prácticamente mayo ya lo estamos terminando, gracias a Dios, y mínimo ese sería el apalancamiento que requeriría la empresa, ¿sí? Mínimo para poder abastecer los gastos hasta llegar a agosto, para que pueda subsistir la empresa. Entonces, afortunadamente yo he observado empresarios que están aguantando, incluso se sumaron, bueno, en Fundación UJAT tenemos varios empresarios locales que nos apoyan en Fundación UJAT, y pues nos hemos sumado ahí en algunas actividades extraoficiales que ya no lograron ser oficiales para apoyar a algunos sectores, y están en la mejor disposición de apoyo y están aguantando con sus empresas durante esta crisis, ¿no? Pero bueno, mínimo eso es lo que yo pensaría, Carlos Mario. Gracias. Doctora, con la entrada de la nueva reforma el 1 de junio respecto a las plataformas digitales, ¿el empresario se verá beneficiado o perjudicado si implementa los servicios digitales que usted mencionó? El empresario no se va a ver afectado porque el impuesto al valor agregado es acreditable para el empresario, no pasa nada, o sea, pagas el IVA, pero lo vas a acreditar, al empresario no le afecta. A quien afecta pues es al consumidor final cuando no tenemos una actividad empresaria, que seríamos, por ejemplo, como usuarios, si yo tengo Netflix, Spotify o X plataformas digitales, voy a pagar más por ese uso, pero si lo requiero para la empresa, el conjunto de plataformas que pague con IVA en la empresa, yo tengo IVA acreditable, no pasa nada. Yo lo acredito y ya. Gracias. ¿Sí? Alexis hace un comentario y después una pregunta. Dice que algunos días en YouTube el presidente de la República mencionó que hubo un gran número de contribuyentes que hizo su declaración anual por primera vez. De hecho, ¿Usted considera, doctora, que influyó el plazo que el SAT dio a las personas físicas para que llegara a tener mayor número de contribuciones? bueno, hasta donde yo revisé datos, cuando dieron el plazo de prórroga, ya llevaban un buen número de hecho está en una de las diapositivas el número de declaraciones que ya habían presentado o habíamos presentado las personas físicas. Había un margen muy importante de captación de presentación de declaraciones de personas físicas. Entonces, obviamente, habrá quien no tuvo
su clave para poder presentar su declaración, se le venció como a una de las compañeras maestras y dije, mira, ya no es conveniente que tú andes en la calle, tú te debes ir a tu casa, se amplió el plazo, entonces primero atiéndete tú, además estaba enfermita, no nada que ver con el virus, ¿verdad? Entonces le dije, atiéndete primero y ya después vemos para que recuperes tu clave. Pero en su caso, y habrá muchos casos similares, ¿no? De que no puedan presentar su declaración o no pudieron presentar su declaración en tiempo por situaciones adversas. Se alentaron los servicios de atención al contribuyente. Ya no estamos como normalmente, no estamos operando en horarios normales, las oficinas no están en horarios normales, por ende nos afecta. Entonces, pero sin embargo, ese es el beneficio, ¿no? De que haya habido una prórroga que pues no pudiste resolver esa clave o X circunstancia que no te permitió presentar tu declaración, no te preocupes, todavía tienes plazo, ¿no? Pero en sí yo creo que en cuanto a personas físicas hay un margen muy importante de personas que presentamos declaración, pues todos con la esperanza de que nos devuelvan, ¿verdad? Entre más rápido presentas, más rápido te devuelven. Así que bueno, los que tengan alguna posibilidad de devolución, pues dicen, el SAT devuelve el impuesto en un margen de 5 días, pues me apresuro a presentar mi declaración. Así es, muy buen tip. Doctora, ¿usted considera que en un futuro los trabajadores rindan en sus empleos de manera presencial, sabiendo que algunos de ellos se acostumbraron al home office y habiéndose además desacostumbrado a la rutina del trabajo presencial? No, yo creo que todos queremos salir de casa. Sí, el home office es interesante, sabemos que podemos salir de una crisis y que podemos hacer home office, pero yo no creo que querramos cambiar el ambiente afuera de casa. El simple hecho que yo creo que ahora sí ya valoramos lo que significa salir y que te pegue el sol, ¿no? Porque anteriormente, ay, el sol está fuerte y nos quejamos, ¿no? Pero ahorita que no podemos salir, cuando tienes oportunidad de ir a hacer alguna compra necesaria, que es una muy rara vez porque todos estamos respetando el orden del confinamiento, disfrutas ese sol, dices, wow, qué rico está este sol, ¿no? Entonces no creo, nuestra condición humana no es para estar dentro de casa, creo que vamos a querer regresar a la oficina. Y si se trata de bolsillos, he escuchado y he leído varios compañeros que se están quejando de lo que implica pagar energía eléctrica cuando usas el clima por tu cuenta y no el de la oficina. Cambia la circunstancia. Así que bueno, ahí se los dejo de tarea. Gracias. Vamos a leer una última pregunta de Carlos Mario. Él, bueno, comenta que definitivamente los egresados en Contaduría Pública o del área económico administrativo, la situación económica será negativa, él piensa, en los próximos años y prácticamente no habrán empresas que contraten nuevos profesionistas. Entonces, él pide su opinión al respecto de esto. ¿Qué consejo usted les daría a los egresados de estas carreras o qué panorama usted considera que tengan estos egresados en el futuro inmediato, por favor? Sí, por favor denme margen de extenderme un poquito en la respuesta para Carlos Mario. Carlos Mario, nosotros creamos el Sistema Emprendedor para la Universidad, un grupo de profesores de la DACEA hace muchos años, por ahí del año 95. Nos dimos a la tarea de trabajar, nos capacitaron obviamente para emprendedores en aquellos momentos. Ahorita es emprendedurismo. Entonces, si algo sabemos es que para que te puedas levantar tienes que tocar fondo. O sea, probablemente ahorita vamos a tocar fondo. O sea, no va a ser fácil, pero para que nosotros podamos emerger necesitamos haber tocado fondo, porque eso es lo que te incentiva y te motiva a buscar oportunidades. Probablemente no haya muchas contrataciones, pero también mencionaba yo, hay otras áreas de oportunidad que se están abriendo. Va a haber más canales todavía de los que yo les mostré y voy a dejar la presentación con Karina para que la comparta. Va a haber más canales todavía de oportunidades
Entonces ustedes lo que tienen que hacer es estar asertivos, propositivos, decíamos hace un rato, como esponjitas, todo lo que ustedes tengan al alcance para sumar a su formación, lo que nosotros les damos como profesores, los estamos formando como contadores, y lo que ustedes puedan adicionar, súmenlo porque todo eso es el cúmulo que los va a ayudar a levantarse. Ustedes van a poder resurgir. Entonces, no esperes que alguien te dé la oportunidad, tú la puedes crear. Así que nosotros cuando creamos el sistema emprendedores precisamente fue, de hecho, la filosofía emprendedora entre la teoría o la evidencia empírica que traía Francisco Pedroni cuando vino a platicar con nosotros de emprendedores, decía que las escuelas de contaduría y administración estaban enfrentando un reto muy fuerte en el país porque estábamos teniendo egresados que no alcanzaban a colocarse en las empresas. ¿Por qué surgió el sistema emprendedor? Pues como un área de oportunidad para enseñarle al joven que podría él ser su propio empresario. En lugar de que tú salgas a tocar una puerta para ver si te abren y te dan un empleo, sal preparado y sé tú quien tenga que abrir la puerta a 4 o 5 para crear empleos. Entonces pueden hacerlo, estoy segura que pueden hacerlo. Entonces, confíen en ustedes y en su capacidad. Yo veo, cuando revisen ustedes las láminas, las diapositivas, observen la que muestra que en nuestro entorno no estamos incursionando en los mercados en línea. Entonces ahí hay áreas de oportunidad. Vamos a buscarlas. No esperemos a que alguien nos diga qué hacer, perdamos el miedo y adentrémonos a buscar esas áreas de oportunidad. Creo que pueden, confío en que sí pueden. Así es, bueno, también tiene usted agradecimientos, felicitaciones por tan buena plática y buenos reconocimientos igual de los estudiantes de donde ellos consideran que es un trabajo en conjunto, tanto de administradores como de contadores, en los cuales tienen que juntar esfuerzo, ¿verdad? Y sumar para encontrar oportunidades de salir adelante. ¿No, doctora? Y economistas, todos pueden sumar, que son las 4 carreras que nosotros tenemos, para crear. Pueden hacer grandes cosas. Así es. Doctora, en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, agradecemos a usted, la doctora Rosa María Martínez Jiménez, por su disertación con el tema La pandemia, breve panorama económico y financiero. Ha sido una conferencia de gran utilidad e interés. Igualmente, muy interesante el estudio que realizó y tuvo a bien compartirnos, y por sus recomendaciones tan acertadas y necesarias. Sin duda, nos sitúa y prepara para afrontar los tiempos venideros, así como adaptarnos a situaciones inesperadas y ser resilientes, como bien lo mencionó. Gracias también por aportar en el fortalecimiento del aula virtual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias a todos los asistentes. Muy buenas tardes. Gracias a todos por escucharme, a ustedes por la oportunidad y felicitarlos a ustedes también porque ustedes son muestra de que podemos crear, podemos hacer cosas. Yo no me formé en la UJAT, yo me formé en la Autónoma de Puebla cuando todavía era autónoma nada más, ahorita ya es Benemérita Autónoma de Puebla. Y cuando yo llegué a UJAT encontré mi casa. Hace 25 años, casi 26 que llegué a DACEA, encontré mi casa, encontré mi hogar, amo UJAT, amo lo que hago, me gusta mucho compartir con los jóvenes, pues formarlos para que se involucren con seguridad en ese futuro que les espera. No contaba yo con una situación como la que vivimos en este momento, pero sin embargo, pues es un reto para todos y les agradezco que me hayan escuchado. Creo que van a lograr grandes cosas. Muchas gracias. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes a todos.